¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Fronteras aquí en TV Ciudad. Maite Sarasola, qué brillante la veo hoy, ¿eh? Jano Gabar, muchas gracias, usted también. Bueno, muy bien, le agradezco mucho. Vamos a hablar de un tema muy en boga, porque a fines del 2019 se conocieron los primeros casos del coronavirus, que fueron atribuidos como un fenómeno que se explicaba precisamente al hábito de consumir animales, en este caso vinculados a China y a los murciélagos. Sí, sin embargo, otros virus anteriores que no llegaron a causar el mismo impacto y que estaban vinculados con otro tipo de animales, como pueden ser gallinas o cerdos, ya habían dado señales de que el modelo productivo imperante podría explicar el síntoma, y sobre eso vamos a hablar hoy en Sin Fronteras. Este modelo productivo que pone como causa más común tiene su origen hace una década, cuando informes científicos validados internacionalmente encendieron la alerta del problema que implica la deforestación y el desplazamiento de personas y animales hacia los centros urbanos. Y justamente esos espacios ocupados por emprendimientos extractivistas o de ganadería, agricultura, forestación intensiva, vienen asociados a ciertos productos químicos y antibióticos que inmunizan a los animales, pero que a la vez fortalecen a los virus y encuentran en humanos nuevos cuerpos para alojarse. Vamos a repasar algunas de las pandemias previas a la COVID-19 en el siguiente informe. La aparición del COVID-19 puso nuevamente en primer plano la zoonosis, es decir, las enfermedades que pasan de animales a humanos, que son numerosas y algunas antiguas, con mecanismos de transmisión complejos que interpelan la relación de los humanos con un ecosistema cuya biodiversidad no deja de alterarse y que cuestionan los modelos productivos. A través de los siglos, la zoonosis ha generado epidemias que han causado estragos existenciales, económicos y sociales a extensas comunidades, desde la llamada influenza española, pasando por las más modernas epidemias como el síndrome respiratorio agudo severo, la gripe aviar y porcina, hasta la actual pandemia de coronavirus, donde todas tienen un origen común: un virus exclusivo de poblaciones animales que muta, invade al humano y de ahí se propaga como patógeno nuevo humano. La primera de estas enfermedades en el siglo XX fue la mal llamada gripe española, causada por una cepa del virus H1N1 y que fue una verdadera pandemia global que se extendió por todos los continentes, infectando a unas 500 millones de personas y causando entre 17 y 50 millones de muertes, mientras que en 2009 el H1N1 se manifestó otra vez en un brote conocido como gripe porcina, originada en cerdos en México, aunque sin la letalidad de su antecesora. A comienzos de la década del 80, el VIH, similar al virus de inmunodeficiencia de los simios, como otros agentes causantes de enfermedades infecciosas emergentes, pasó a los seres humanos por zoonosis, del cual hay varias cepas que se transmiten por vía sexual, y aunque el virus de los primates no causa inmunodeficiencia en los organismos que lo hospedan, sí lo hace en el caso del salto de una especie a otra. Otra enfermedad surgida en los 80 y conocida también por el nombre científico de encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de la vaca loca es un desorden neurológico resultado de una infección por un agente de transmisión poco común llamado prión, que contiene una proteína replicante cuya naturaleza no está entendida completamente, aunque se cree que el ganado fue infectado al ser alimentado con productos que contenían restos animales, como huesos y carne de otras criaturas que habían desarrollado espontáneamente la enfermedad. Los especialistas consideran que mientras continúe el contacto cercano entre humanos y animales, la zoonosis seguirá, ya que a lo largo de la historia y particularmente en las últimas décadas han existido muchas más infecciones que han saltado de animales a humanos, que incluyen la gripe aviar y el síndrome respiratorio de Medio Oriente o MERS, otra cepa del coronavirus. El biólogo evolutivo, ecólogo e investigador de la Universidad de Minnesota, Rob Wallace, escribió una frase muy ilustrativa en su libro Grandes granjas, grandes gripes. Dijo: todos los virus infecciosos que nos aquejan pueden relacionarse de algún modo con las granjas industriales.
Y con la pandemia de coronavirus todavía vigente por parte de la Organización Mundial de la Salud, otras señales parecen confirmar que el riesgo sanitario permanente puede convertirse en la nueva normalidad. Y como vimos en los 2 últimos años, en ese contexto, esto favorece la adopción de medidas sociales y económicas conservadoras. Y ahora la multiplicación de casos de la viruela del mono parecería ser una de estas señales de las que hablábamos de la OMS, pero ¿cuál es el origen de esta enfermedad y cuáles son sus características? Lo vemos. Al igual que el virus de la viruela, la del mono, pertenece al grupo de los ortopoxvirus y a pesar de su nombre, los primates no humanos no son reservorios del virus. Si bien se desconoce el mismo, los posibles candidatos son los roedores pequeños que habitan en las selvas tropicales de África, sobre todo en las regiones occidental y central de ese continente. La enfermedad aparece en seres humanos en África de manera esporádica y en ocasiones provoca brotes epidémicos, la mayoría de ellos denunciados en la República Democrática del Congo, aunque desde 2016 también se han informado casos confirmados en Sierra Leona, Liberia, República Centroafricana, República del Congo y Nigeria, que ha experimentado el brote reciente más grande. Se cree que un reciente aumento de 20 veces en la incidencia se debe al cese de la vacunación contra la viruela en 1980, ya que las personas que han recibido la vacuna contra la viruela, incluso 25 años antes, tienen un riesgo reducido de sufrir la viruela del simio, y en África también están aumentando los casos porque las personas están invadiendo cada vez más los hábitats de los animales portadores del virus. En Estados Unidos se produjo un brote de viruela del mono en 2003, cuando roedores infectados importados de África como mascotas diseminaron el virus a perros de las praderas que luego infectaron a personas en las regiones occidentales y centrales de ese país, y durante el brote epidémico se confirmaron 35 casos, 13 resultaron probables y 22 sospechosos en 6 estados, aunque no se produjeron muertes. Es probable que la viruela del mono se transmita de los animales a través de líquidos corporales, incluidas las gotas salivales o respiratorias, o el contacto con el exudado de heridas, aunque la transmisión de persona a persona ocurre de manera ineficaz y se cree que ocurre principalmente a través de grandes gotas respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado. Bien, ¿y cuánto tiene que ver esta situación sanitaria que estábamos repasando con el modelo de producción y cómo entra también acá la cuestión del clima? Sobre eso vamos a hablar con Marina Eisen. Marina es integrante de Periodistas por el Planeta y también periodista especializada en temas ambientales. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Gracias. Buenas noches. Un gusto recibirte. Marina, repasábamos algunas diversas pandemias, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados ahora a hablar de la COVID-19, pero hubo otras antes. Y solemos centrarnos mucho en el tema de las cifras y las muertes, que obviamente son vidas que son irrecuperables, pero ¿qué otros costos tienen este tipo de pandemias también? Bueno, lo estamos viendo con una recesión mundial, mercados bursátiles totalmente volátiles, cadenas de suministro interrumpidas, devastadas, enclenques. Bueno, y además ahora la guerra, ¿no? Así que nunca es una cosa sola aislada, sino que se van sumando los efectos que se retroalimentan y bueno, y vemos que después en los países tenemos inflación, desocupación, crisis política, crisis sociales, crisis de liderazgo, porque esto también interpela a todos los liderazgos, cambios de gobierno, bueno, protestas, qué sé yo, todo se va sumando, ¿no? Es un dominó que parece que nunca termina de caer. Y todo empieza con un simple hecho, la destrucción de los hábitats naturales, las invasiones, la forma en que comemos y el clima que cambiamos. Así que eso. Marina, hay casi 2 millones de gérmenes conviviendo con mamíferos y aves en todo el mundo que si entramos en contacto con ellos nos pueden afectar la salud. ¿Se puede hablar de un aumento de estas enfermedades, o sea, con este origen? ¿Y la prevención se puede basar en la forma de consumir, por ejemplo, y relacionarse con estas especies? En que las pandemias van a ser más frecuentes porque los límites planetarios se extienden cada vez más y más. Lo vemos en la Argentina, donde quedan apenas fragmentos del Gran Chaco Americano, que es el segundo sistema boscoso más grande de Sudamérica. Eso no puede traer nada absolutamente bueno. Y sí,
pandemias por invasión de ambientes las conocemos en América del Sur. En La Pampa, la destrucción del pastizal trajo el mal de los rastrojos, que es una enfermedad hemorrágica. Tuvimos el Zika, que viene del África, que la trajeron, el Zika es una selva en Uganda, o sea que haber raliado la selva terminó con chicos con problemas de desarrollo desde el útero, desde la panza. O sea, y bueno, y el cambio climático que va a estar empujando, provocando que se multipliquen vectores transmisores de enfermedades virales. Ya lo vemos con el dengue, que cada vez alcanza latitudes más y más al sur y más al norte. O sea que, nada, y todo tiene que ver, claro, con el modelo fósil, que cambian fundamentalmente el clima, y con el modelo alimentario, que se basa en la extensión perpetua del territorio, en el apilamiento de animales, en nuestra infinita voracidad por proteínas animales. Entonces, esto no es un modelo muy sostenible, digamos, ¿no? que nos está pegando y nos está pegando. Marina, siempre se buscan en estos casos culpables. En esta etapa con el coronavirus se habló mucho de China, de los murciélagos. Hoy con las redes sociales eso se difundió muy rápidamente. ¿Se puede decir que hay verdaderamente culpables en esta materia, digamos, lugares concretos y personas concretas? No, me parece que la gran culpable es el mundo globalizado, que hace posible que la emergencia de un virus en un lugar que nosotros consideramos remoto porque está hiperconectado, como la ciudad de Wuhan, que es muy importante, haya posibilitado esta mega expansión del virus del coronavirus. Culpables, me parece que no hace falta. La gran culpable es nuestra cosmovisión, cómo miramos el ambiente, cómo nos instalamos en él y cómo pensamos erróneamente que el mundo es infinito y que podemos ocupar todos los espacios, podemos eliminar toda la naturaleza porque necesitamos producir 5 cosas: trigo, maíz, vacas, pollos, chanchos. No, así no es. Si el mundo nos está cobrando esta mala cosmovisión, que es la gran culpable de esto. Marina, tú hablas de la comoditización de la naturaleza. ¿Podés explicarnos un poco a qué refiere este término? ¿Cómo se explica? Bueno, es arrasar todo para producir una cosa sola. ¿Cuántas cosas se producen en Argentina? Bueno, en Uruguay tenemos el mismo problema. Tenemos 2 economías muy dependientes de la destrucción natural. El gobierno de la Argentina, por lo menos, vive de las retenciones a la agroexportación, básicamente. Y la agroexportación está cimentada en la destrucción a escala del mundo natural y del peor de los asaltos. El asalto con agroquímicos, la destrucción de todos los animales, de los árboles. Nada tiene que quedar en pie para que puedan plantar una cosa: soja, otra cosa, girasol, maíz, trigo. Se acabó. Alguna otra cosa más. O sea, estamos destruyendo la enorme complejidad de la vida para comer comida industrializada. Esa es la verdad. Y no nos hace bien ni a nosotros ni al mundo. Tenemos que terminar con este modelo. Está mal. Y estamos sintiendo en carne propia todos sus efectos. Marina, está claro que esta conducta, esta forma de consumir y de producir, obviamente atenta contra los ecosistemas y los complejísimos sistemas que funcionan. Los científicos advierten que la próxima pandemia podría ser peor aún en nombre de la producción. ¿Este es el llamado desarrollo
¿Podríamos llamarle esto al el desarrollo, a todo esto que está ocurriendo? Y sí, es un desarrollo que nos lleva al acabose, perdón, pero ¿qué clase de desarrollo es ese? Si no le podemos garantizar a nuestros hijos un mundo con una atmósfera estable en los próximos 30 años, ¿de qué desarrollo hablamos? Es, eh, no sé, a mí me parece una paradoja más que un concepto. Eh, sí, no podemos ligar nada si seguimos así, destruyendo la atmósfera y a los seres vivientes. Eh, no, eso no es desarrollo, eso es fin. Sí. Marina, el año pasado dijiste en un artículo que según el informe 2019 de la plataforma IPBES, el organismo científico que estudia el estado de la biodiversidad mundial, el 75% de la superficie terrestre ya ha sido transformada. ¿Qué margen de acción nos queda y qué es lo que necesitamos? ¿Qué señal quizás, o no sé, para terminar de darnos cuenta de que el cambio tendría que ser ahora, que ya estamos llegando tarde? Bueno, es medio la pregunta del millón, pero viste, cuando vos vas aterrizando en cualquier lugar del mundo, ves fragmentos, 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 toda la tierra fragmentada, destinadas a hacer una cosa sola, que es agricultura. Porque, mira, se han extendido tanto las fronteras sobre el mundo natural que por primera vez en la historia, de los 10.000 años de historia de la humanidad, se pone en cuestión el paradigma de la agricultura. Y es porque la agricultura se ha sistematizado e industrializado tanto que ya no le queda más lugar para seguir avanzando. Y está claro que eso nos pone en jaque. ¿Qué tiene que suceder para despertarnos? Y mira, no sé, no tengo la llave de esa respuesta, pero por lo menos empezar a contarnos esa historia, empezar a mirarlos con otros ojos, es lo que nos puede hacer ver el mundo en su estado tan crítico. Y por ahí eso nos deja un pequeño margen de maniobra para actuar rápido, porque la verdad tiene que ser ya. Los Marina, 10 próximos años son críticos. Hablamos de los modelos productivos, del extractivismo, de todo esto que indudablemente está relacionado con grandes empresas, con los estados propiamente dichos que apelan a estos mecanismos para mejorar su economía. ¿Qué pasa con las actitudes individuales de cada uno de nosotros, con el ser humano común que diariamente, bueno, convive con todas estas cosas, pero que de alguna manera también alimenta este proceso destructivo a partir de un consumo que, como decíamos, está, digamos, fuera de esos carriles, ¿no? De naturaleza, por Bueno, ejemplo. es una excelente pregunta y la verdad que el IPCC, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de revisar la ciencia del cambio climático, hasta lo midió el año pasado. Te lo voy a graficar en forma simple. Es importante que todos nosotros cambiemos, pero si no cambian las megaestructuras, no pasa nada. ¿Cómo te diría? A ver, puede ser que yo no prenda el horno para hacer un pollo, pero y evite emisiones de esa forma. Pero si el Estado Argentina pretende desarrollar petróleo offshore y seguir haciendo fracking en Vaca Muerta y vivir de eso, bueno, no cambia nada. O sea, necesitamos cambios estructurales de verdad y que los gobiernos nos ayuden a todos nosotros a acompañar ese cambio. Y nosotros como individuos lo que sí podemos hacer es empezar a dejar de comer carne y de preguntarnos de dónde vienen los animales que nos vamos a llevar a la boca. Porque eso, si vamos a seguir comiendo pollos baratos, hacinados, que pueden contagiar, pueden causar pandemias, sin preguntarnos nada, bueno, ahí tenemos otra enfermedad viral o bacteriológica esperándonos. Así que es importante que los consumidores empiecen a decir, hey, ¿de dónde viene este pollo? ¿Cómo se crió? ¿Puedo comer pollo de vez en cuando? ¿Puedo comer carne de vaca de vez en cuando?
este cerdo vino de un lugar donde creció hacinado, me lleno la boca con fiambres. Bueno, son cosas que podemos hacer todos. Marina Eisen, te agradecemos muchísimo por estos minutos en Sin Fronteras. Me encanta estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Buenas Gracias, noches. Marina, y nosotros nos vamos a ir a la pausa. Luego va a estar con nosotros el licenciado en bioquímica Pablo Galeano, integrante de Redes Amigos de la Tierra, para seguir ampliando en este aspecto que cuestiona al ser humano en su modelo, en su forma de consumir, en su forma de vivir en estos tiempos. Ya venimos. Sin Fronteras, y como les decíamos en este bloque, nos vamos a meter con el sistema productivo que domina la economía global y con las consecuencias que tiene para el mundo, y para eso recibimos al licenciado en bioquímica Pablo Galeano, quien también es miembro de Redes Amigos de la Tierra. Pablo, buenas noches y gracias. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto. Pablo, tenemos como esta idea de sacrificar a la naturaleza en nombre del desarrollo, ¿no? Ya está, o sea, lo más importante es el desarrollo. Pero ¿qué costos estamos pagando a nivel ambiental por esto? Bueno, sí, que uno de los grandes problemas del capitalismo es que es un sistema que tiene que crecer, ¿no? Si me acuerdo cuando empezaban a hablar del riesgo país, tengo una tía que se ponía muy nerviosa si aumentaba el riesgo país. ¿Y cómo no aumenta el riesgo país? Bueno, el riesgo país en realidad es el riesgo de los inversores que tienen, se invierte en determinado país para recuperar su capital. Pero lo traigo como un ejemplo de cómo se va creando un paradigma donde todos nos identificamos con la necesidad del crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Si nos dicen que nuestro país va a crecer 0%... Sentimos que todos vamos a crecer, nos va a ir bárbara a todos si crece, ¿no? Si crece 0% no va a ir todo mal, claro. Si crece más de 2 dígitos va a estar todo maravilloso. Bueno, pero para el capital crecer continuamente en una biosfera que es limitada, tiene que todo el tiempo avanzar sobre los recursos naturales e incluso inventar nuevas esferas donde puede crecer el capital. ¿Y dónde son esas nuevas esferas? Sobre todo en la naturaleza. Por ejemplo, toda la ingeniería genética, más allá de todas las promesas que hay, bueno, todo el mercado de poder patentar la manipulación genética hace que la economía crezca, porque es una nueva esfera de mercado. Entonces, bueno, mientras no salgamos de esa lógica, y estamos inmersos en esa lógica, y es uno de los principales desafíos que tiene el capital para seguir subsistiendo, vamos a seguir teniendo cada vez más efectos ambientales que lo vamos a ir viviendo, y como bien hablaba en el bloque anterior, hay problemas que están completamente globalizados, ¿no? Hace poco se cumplió 50 años de la primera cumbre de la Tierra, donde se empezó con aquella idea de nuestro futuro común, que todos estamos en el mismo barco y que lo que pasa en China tiene impactos en Uruguay, si tendrá impactos en Uruguay. O sea, nos dimos porque cuenta en que realidad sí. Nosotros empezamos a producir mucha soja, o esta región empezó a producir mucha soja porque China decidió estimular una emigración interna importante de las zonas rurales hacia la costa para que nosotros le compremos todas las manufacturas, ¿no?, que hacen, y decidieron no plantar soja, sino comprar soja. ¿Y por qué compran tanta soja? ¿No comían antes soja los chinos? No, es porque toda esa gente que emigró tenía en su traspatio cerdos y criaban sus propios cerdos. Eso viene de la época de la Revolución Maoísta, donde se les daba a los granjeros chinos una unidad productiva que constaba, entre otras cosas, tenían 5 chanchos, que 3 eran para comercializar y 2 para alimentarse. Bueno, en algo así como 15 años migraron 400 millones de chinos desde las zonas agrícolas más empobrecidas a la costa, y esos ahora de donde comen chancho, del supermercado, y donde se cría en grandes fábricas de chanchos. Entonces, bueno, la economía china creció mucho. ¿Para alimentar a los chanchos? Sí. No sí, a las personas. no. Yo pensaba que era como para hacer... Bueno, de última, esos chanchos alimentan las personas. Claro, pero tenés una conversión de cada 10 kilocalorías de soja, tenés 1 kilocaloría de chancho que alguien se va a comer. Y bueno, y todos estos temas que están hablando ahora de las pandemias, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora
Hace poco China llegó a un acuerdo con Argentina para empezar a hacer estos grandes criaderos de chanchos en Argentina porque tiene un problema de una virosis porcina que le está acabando con todos los chanchos, que tiene que ver con estas crías, esta forma de criar en forma hacinada los chanchos, y también tienen unos problemas bárbaros de eutrofización de cursos de agua por el exceso de fósforo, porque la bosta del cerdo tiene mucho fósforo. Eso está pasando acá también, ¿no? Eso está pasando. Hablando del fósforo y de todo eso. Está pasando más asociado al uso de fertilizantes para producir esos granos que van a alimentar a los chanchos y a dar el fósforo que va a tener la caca del chancho que va a terminar en el río amarillo, por decirlo, ¿no? Pero sí, tenemos como esa cosa loca de que la economía se tiene que acelerar y que tiene que crecer. Y bueno, y eso tiene impactos ambientales. Pablo, enormes. recién Marina hablaba de nuestros modelos productivos, hablaba de Argentina y Uruguay, muy similares por las características basadas justamente en los mismos productos, son muy similares. Hace un tiempo estamos escuchando hablar de los commodities, creo que en los últimos 15 o 20 años cada vez más, en forma intensa, hemos escuchado esto sin saber muy bien de qué se trata. ¿Qué ocurre con la producción de commodities y cuál es su rol en las economías? Bueno, básicamente un commodity es algo que cotiza en bolsa, que se puede comercializar a nivel mundial y que muchas empresas lo producen, pero producen la misma cosa. Básicamente son productos primarios que sirven para la manufactura de algo. Incluso hace poco yo oí hablar a alguien del Ministerio de Ganadería, ante el cambio de gobierno, que la preocupación viene por cómo descomoditizar nuestras economías. Porque ¿qué pasa? Estamos en un proceso de reprimarización de la economía. No hemos vuelto de vuelta. Nuestra principal función geopolítica o geoeconómica, si se quiere, es proveer de productos primarios al mundo. Entonces yo me acuerdo que en la época que Aguirre era ministro, se empezó con el discurso que Uruguay alimenta 30 millones de personas, después decían que eran 50 millones de personas, como que Uruguay juega un rol casi filantrópico alimentando al mundo. Y eso no es verdad. Digo, a ver, en realidad, de lo que exporta Uruguay de alimentos a regiones del mundo donde hay problemas de hambre, va menos del 2%. La mayoría de la producción uruguaya va a China, para esto que hablábamos, que en realidad es para el engorde de animales, parte va a Europa, hay algo que va a Asia, pero no es que estamos produciendo comida porque hay gente que tiene hambre y entonces... no, estamos dentro del mercado mundial de los commodities y ahora, por ejemplo, con toda esta especulación con el tema del trigo, vamos a tener una zafra de invierno récord. Históricamente va a ser el año que más se va a hacer agricultura en invierno en la historia del Uruguay. El año pasado se plantaron 650.000 hectáreas entre trigo, colza, cebada, y este año capaz que se pasa del 1.000.000 de hectáreas. Entonces, estamos totalmente jugados a ese rol de productores primarios, incluso en la región. Uruguay, con respecto a la soja, por ejemplo, es el país que menos industrializa. Paraguay industrializa más soja que lo que hace Uruguay. Uruguay ni siquiera vende pellets de soja, vende porotos de soja. Ahora, esa mecánica perversa del mercado es lo que hace que, por ejemplo, comamos ajos que están plantados en China, papas de Polonia, teniendo la posibilidad de plantarlas aquí sin ningún tipo de problemas, y estas y otros productos, ¿no? Sí, yo no sé si decir que es una perversión. Es la lógica intrínseca de las etapas que va teniendo de desarrollo del capital. Estamos en una etapa de desarrollo del capital, que es la globalización. Todos los precios mayoritariamente están determinados por el mercado internacional. Los países cada vez tienen menos soberanía, o sea, poder de decisión en términos alimentarios también, por eso nosotros defendemos mucho el concepto de soberanía alimentaria, que a lo que va, que la idea que encierra la soberanía alimentaria es que los pueblos puedan decidir qué comer, cómo comerlo y poder producir lo que comen, ¿sí? Porque Uruguay, si nos fijáramos en la canasta saludable que recomienda el Ministerio de Salud Pública, importa la mitad de esa canasta, ¿sí? Porque hay muchas frutas que no producimos, hay muchos vegetales que no producimos, hay mucha proteína que no producimos. Por ejemplo, si uno va a hacer un guiso de lenteja ahora en invierno, que es muy rico, viene de Canadá o de Argentina, ¿tá? Pero en términos de leguminosas,
exportamos un montón de poroto de soja, pero las leguminosas que comemos las importamos. ¿Y se podrían plantar acá? O Se sea, podría, ¿sería claro posible? que se podría. Porque a veces Incluso uno se piensa capaz planta. que a nivel climático o cosas no se podría, pero sí o sea, sería una posibilidad. Sería así, lo es. De hecho, nosotros con Red estamos metidos en una iniciativa que es la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, que uno de los primeros proyectos fue la recuperación del chícharo. No sé si han oído hablar del chícharo, pero es con lo que se hace el fainá. Ahora se le mete garbanzo, pero originalmente era con chícharo, que es una leguminosa que se rescató del patio de una vecina allá de Canelones que todavía tenía chícharo y se empezó a producir chícharo. El tema es, justamente yo estoy de acuerdo en descomoditizar nuestro sistema alimentario y empezar a producir comida y no commodities. ¿Sí? Pero se puede. Y bueno, hay que intentarlo, se puede. Si estamos convencidos que no se puede y no desarrollamos políticas públicas para que se pueda, no vamos a poder. Claro, o sea, tendría que venir de la mano del Estado implementando políticas públicas que vayan hacia ese camino. Sí, presionado por la sociedad, Ahí va. porque el Estado también es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Ahora, si bien dejamos de plantar cosas que podrían ser plantables en Uruguay por una razón de mercado, y volviendo al tema de la perversión, por ejemplo, Chile, y hablo de la zona de Petorca, tiene un problema muy grave con la producción de palta, cuando la palta no se produce en ese lugar. Además de que Chile ya tiene problemas dramáticos con el agua, se suma a una producción que requiere mucha agua y que ni siquiera es de ese clima. Vuelvo a lo mismo, quiere decir que el mercado en alguna medida está imponiendo sus reglas, incluso a contramano de lo que la naturaleza misma puede dar, ¿verdad? Sí, ellos tienen una pelea grande también con los productores mexicanos y californianos con el tema de la palta, ¿no? Pero sí, es cuando entran las lógicas corporativas, además, porque ¿qué es lo que ha pasado también en las últimas décadas? El poder de las corporaciones, y ahora estamos hablando en el mundo de la alimentación, sobre todo en el mundo de la alimentación, ha crecido de una manera descomunal en los últimos años. Bueno, uno se puede dar cuenta, un vecino que no conoce el campo, lo que pasa con los supermercados, ¿no? Cada vez hay menos almacenes, menos minimercados, cada vez hay menos cadenas de supermercados. Las cadenas de supermercados que hay están totalmente oligopolizadas, lo dije bien, que es como el último eslabón de la cadena. Pero eso va desde la provisión de insumos a la producción de semillas y ahora a la tenencia y gestión de la tierra. En Uruguay, con el boom de la soja y con el modelo de los pools de siembra argentinos, tuvimos un proceso de concentración de tierra y extranjerización de tierra como nunca se vio en la historia del país durante los gobiernos del Frente Amplio, que tuvo también políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar, pero no se propuso ni pudo ir contra la corriente, digamos, ¿no? Contra la marea esta de la oligopolización de toda la cadena agroalimentaria. Yo creo que eso es un desafío muy importante para todos y que si queremos cambiar los problemas ambientales, estamos preocupados por el cambio climático, yo me reía la otra vez porque escuchaba una propaganda en la radio, no voy a decir la marca porque no me acuerdo aparte, pero dice: este es el silencio, este es el sonido del cambio. Y era silencio. Y era que para cambiar el mundo tenés que comprarte un auto eléctrico. Porque entonces no vas a gastar, no vas a quemar petróleo y no vas a contaminar el ambiente y vamos a cambiar el mundo así. Digo, es una mejor propaganda, una pero es bicicleta, perversa, porque bueno, tenemos todo el problema del litio, ¿no? Claro, O sea, claro. siempre va a haber un problema si seguimos en este consumo desmedido y con el crecimiento por ese lado. Entonces, me parece que las actitudes personales ayudan, ¿sí? Pero no cambian las cosas completamente, ¿tá? Entonces, si no nos replanteamos, y en un país como el nuestro, ¿qué función queremos cumplir desde el punto de vista estratégico a nivel regional y mundial, pero también a la interna nuestra? Y cuáles son las prioridades de nuestro sistema productivo? Estamos en el horno. Hemos perdido el manejo de toda la cadena cárnica, ¿no? Sobre todo la parte de frigoríficos, que están en manos del Grupo Económico Brasilero, básicamente. Toda la parte de cervezas está en manos de Ambev, que es una multinacional belga. La parte de oleaginosas tenemos 4 o 5 jugadores fuertes, Cargill uno de ellos. O sea, desde el punto de vista de nuestra soberanía estamos súper debilitados. ¿Se mueve mucha plata? Se mueve mucha plata. ¿Queda mucha plata? Muy poquita.
En la soja nomás el año que viene se pronostica que vamos a exportar más de $1.000 millones. Es un montón de guita. Pero compramos el petróleo, compramos la maquinaria. Algo de fertilizante se produce acá, pero se importa la materia prima. Compramos todos los insumos químicos que se utilizan. La parte de almacenamiento y transporte de eso también es muy poco nacional, la mayoría son capitales extranjeros. Entonces, todo eso, ¿qué nos queda? La playa con cianobacterias en algunos veranos. Hablando un poco de eso y antes de seguir, ¿cuál es el estado de situación cuando hablabas del modelo productivo uruguayo y algunas de las consecuencias que tiene, ¿no? Por ejemplo, la falta de soberanía alimentaria, etcétera? Pero si vamos a, por ejemplo, cómo están los suelos, cómo están los cursos de agua, ¿en qué estamos ahí? Porque... Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el boom de la soja empezó por el 2000, por ahí, ¿no? Que fue por el cambio en la política china, que la soja pasó de valer $200 a 500, llegó a 600, después bajó, se estabilizó en 350, 400, ahora de vuelta anda como en $600. En ese momento, los principales actores del crecimiento de la soja fueron los pools de siembra argentinos, que usaban una tecnología, que es una soja transgénica que tolera al glifosato, el uso de un herbicida, entonces es muy fácil el manejo. Yo vengo, echo el matayuyo arriba del cultivo, no tiene competencia el cultivo y lo manejo por teléfono prácticamente, ¿no? Claro, tiene que haber un cristiano ahí arriba del tractor. Sí, una o dos personas nada más. Claro, es la misma mano de obra que la ganadería extensiva. El tema es que simplifica mucho el manejo. Pero el simplificar el manejo del agroecosistema es ir para atrás del punto de vista de la conservación del agroecosistema. Si yo quiero mantener un agroecosistema, tengo que hacer un manejo sofisticado del agroecosistema. Por ejemplo, si voy a hacer ganadería, hacer rotaciones, para eso tengo que hacer potreros, tengo que tratar que la pastura natural se recupere, tengo que cuidar mi curso de agua. Ahora, si yo quiero manejar miles de hectáreas a distancia, no voy a ser muy sofisticado, voy a aplicar siempre el mismo paquete. Entonces, ¿qué pasó? Se homogeneizó el manejo de los agroecosistemas y hubo grandes problemas de erosión de suelo de vuelta, a pesar que se siembra directa, no se ara como antes que se daba vuelta a la tierra, pero si uno deja la tierra pelada porque le echa herbicida durante el cultivo, después del cultivo y antes del cultivo, ese suelo está pelado, la lluvia le cae arriba, se compacta, se erosiona, y entonces en un momento se empezaron a exigir los planes de uso y manejo del suelo, donde no se podía dejar en barbecho químico, esto es, que después que cosecho la soja, dejar el campo quemado con glifosato hasta la nueva siembra, sino que había que plantarle un cultivo protector, básicamente festuca o avena según la estación. Pero ahora con el boom de los commodities del trigo, de la cebada, de la colza también, que son cultivos de invierno, las hojas son cultivos de verano, lo que va a pasar es que de vuelta las mismas chacras donde se planta soja, en invierno en lugar de tener un cultivo protector van a tener trigo o van a tener cebada. Ya el año pasado, que se plantaron más de 250.000 hectáreas de trigo, el 92% de las chacras donde se plantó trigo, al final del año se les plantó soja. Eso se llama intensidad en el uso del suelo. Si yo en una misma chacra, no sé, en una misma área, planto un cultivo en verano y otro en invierno, la intensidad en el uso del suelo es 2. Si hago un cultivo en verano y lo dejo en descanso, o hago una pastura en invierno, la intensidad del uso es 1. En Uruguay, antes del boom de la soja, el promedio era 1,2. Durante el boom de la soja fue 1,6. Después que empezó los planes de uso y manejo del suelo, bajó, anda 1,2, 1,3. Ahora se va a ir de vuelta para arriba, porque con la soja $600, el trigo que valía 300 está valiendo 450, 460. Entonces, tenemos de vuelta un problema importante de la erosión de suelo, que históricamente, desde que se hace agricultura, es el principal problema ambiental del Uruguay, es la erosión de suelo. Ahora se suma el problema del agua. ¿Por qué? Tenemos un acúmulo de aportes dispersos en los ecosistemas por la agricultura de fertilizantes fosforados, que empezó el tema del boom de las cianobacterias, porque tenemos represas, el agua queda quieta en verano, si hay fósforo, estas cianobacterias tienen la gran virtud de poder fijar nitrógeno atmosférico y aparte hacen fotosíntesis, con lo cual fijan CO2 de la atmósfera también, necesitan un poco de fósforo y allá van.
Bueno, cuando llegó a la playa nos dimos cuenta, o cuando el gusto del agua estuvo feo nos dimos cuenta. Estos últimos veranos que no ha llovido tanto en la alta cuenca del río Uruguay, no ha llegado a la playa, pero va a llegar de vuelta. Entonces tenemos un problema grave con nuestros cursos de agua. Todo el tema de la intensificación del modelo celulósico agrava mucho el problema. Yo no sé si ustedes saben, pero Uruguay más o menos son unos 15 millones de hectáreas. Tenemos más de 2 millones de hectáreas con árboles. Y pinos. Sí, con árboles, con monocultivos de árboles, digamos, ¿no? Y en verano tenemos 1 millón y algo de hectáreas de soja, y ahora en invierno vamos a tener otro tanto de trigo, cebada y colza. Entonces la presión sobre nuestro ecosistema es enorme. Y una cosa de la que no se habla, lamentablemente, sino que parece que es cosa de gente que quiere molestar o loca, es lo que ha aumentado el uso de lo que nosotros llamamos agrotóxicos, aunque se puede llamar agroquímicos o plaguicidas para que no moleste. Yo defiendo mucho el término agrotóxico porque me parece que para la percepción del riesgo es bueno. ¿Tá? Porque si vos estás echando un fitosanitario, si te dice esto es un fitosanitario, vas a tener cierto cuidado al usarlo. Si te dice esto es un agrotóxico, vas a tener otro cuidado, ¿no? Claro. El tema es que, por ejemplo, entre el 2000 y el 2014, que fue cuando más se plantó soja en Uruguay, el área de agricultura en Uruguay en ese periodo se multiplicó por 4, pero las importaciones de agroquímicos se multiplicó por 6, que quiere decir que estamos haciendo un uso mucho más intensivo de agroquímicos, particularmente herbicidas, particularmente glifosato. ¿Cómo afecta eso a la salud de nuestra población? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no hay estudios epidemiológicos que se hagan en Uruguay que vinculen afecciones crónicas. O sea, el CIA te puede informar de la gente que se intoxicó, tuvo una intoxicación aguda por mal uso, pero no te puede decir si los problemas hormonales, si los problemas de aumento de frecuencia de ciertos tipos de cáncer, si los problemas de piel tienen o no que ver con eso, porque para eso hay que hacer estudios epidemiológicos. Queda mucha tela por cortar y hay muchos temas que quedaron pendientes, pero es compleja la cosa y bueno, seguramente vamos a volver. Disculpen que hablo mucho. No, pero está bien, es un tema que lo requiere. Es importante. Pablo Galeano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y en el tercer bloque de Sin Fronteras vamos a estar hablando nuevamente de lo que fue la Cumbre de las Américas. Ya venimos. Bien, esta semana se desarrolló la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden defendió el modelo productivo que convirtió a su país en una potencia. Aunque en la previa y durante el mismo encuentro distintos mandatarios y sectores cuestionaron estas aristas del modelo. Y por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández tuvo un discurso muy crítico diciendo que hubiera preferido otra cumbre. Resaltó su intención de trabajar coordinadamente, pero sin subordinación, considerándose iguales entre las naciones. Además, condenó el bloqueo que sufren Cuba y Venezuela y le dijo a los Estados Unidos que ser anfitrión no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión. Lo vemos. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad.
Bien, y para conocer lo que han dejado estos días de Cumbre de las Américas, estamos en contacto con Jorge Mahfoud, profesor de Español, Literatura Latinoamericana y Estudios Internacionales en la Universidad de Jacksonville, en Florida, y además compatriota. Bienvenido, Jorge, una alegría y un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro y Maite? Un gustazo estar con ustedes y en una semana o algo estaremos físicamente por ahí. Bueno, bienvenido entonces. Jorge, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abrió en su discurso en la cumbre poniendo a la democracia en un lugar central y la llamó el ingrediente esencial para el futuro. Justamente en el programa anterior repasábamos algunas ausencias importantes, más allá de los no invitados, como por ejemplo el presidente Manuel López Obrador, Xiomara Castro de Honduras, Luis Arce de Bolivia. Esto en alguna medida puede reflejar un panorama novedoso en cuanto al peso de Estados Unidos en la región y su liderazgo. En cierta medida sí, pero recién escuchaba que decías que Biden defendió el modelo. Eso me recuerda al consenso de Washington y el único modelo posible de éxito, etcétera, que siempre se repetía y se sigue repitiendo. Para defender que otros países impongan el modelo hiperconsumista de Estados Unidos y hipercorporativo, ya se hizo. Se han quebrado casi todos los países que se hicieron. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para poner el modelo de Estados Unidos, digamos, ya hemos escrito mucho sobre esto, pero para ponerlo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en cualquier otro país, esos países deberían tener primero imprimir el dólar, que es la divisa global. Segundo, tener 800 bases para hacer buenos negocios, bases militares, y así seguiríamos. ¿Cuál es el modelo que hay que imponer? Pero podríamos hablar mucho sobre eso. Ahora, sobre el tema de democracia. En los discursos, más concretamente de esta cumbre, se usaron muchísimas las palabras democracia y equidad. Justamente, e inclusión, porque además es una narrativa que está hecha para vender la América Latina. Acá eso no se consume, la cumbre esta no pasó desapercibida aquí en Estados Unidos, literalmente, excepto por los grupos de protesta. Pero justamente equidad, ¿cuál es la equidad? ¿Y cuál es la inclusión? Si, con el ejemplo de excluir países, de excluir regiones, por más que tengamos diferencias ideológicas o lo que sea, haciendo sufrir a los pueblos desde hace 200 años, es una fuerte contradicción. Cada vez que y uno puede decir, bueno, pero podemos cambiar las cosas. Claro, esa es la idea, que cambiemos las cosas. Pero si vemos la historia, desde la doctrina Monroe, cada vez que se habló de libertad, se expandió la esclavitud. Cada vez que se habló de democracia, se dio golpes de Estado. Y así sucesivamente. El primero era Europa, el enemigo, que había que proteger a América al patio trasero, América Latina de Europa. Luego había que enseñar a los negros a hacer gobierno, gobernarse bien, y por lo tanto invadimos y les sacamos todas las materias primas, décadas y décadas. Luego, después de que la Unión Soviética dejó de ser el principal aliado contra el nazismo, se convirtió en el enemigo, y en nombre de la seguridad nacional y en nombre de la democracia se destruyeron más de una docena de democracias que América Latina había recuperado gracias a la política del buen vecino de Roosevelt, que es decir, bueno, estamos en una crisis, no vamos a prestar más atención a América Latina, y América Latina obtuvo sus propias democracias, recuperó sus democracias, y la Guerra Fría la destruyó toda en nombre de la democracia. Y si vemos los discursos siempre en contradicción a la realidad. Y acá para mí hay un guiño muy clarísimo a el nuevo enemigo, que es China. Entonces se repitió muchas veces dos términos, nuestro propio hemisferio, o sea, nuestro hemisferio, que parece nuestro patio trasero, pero al mismo tiempo de una forma negativa. Pero de una forma positiva podríamos decir, bueno, estamos incluidos. Nunca fuimos iguales, y ese es el gran problema. Geopolíticamente está la potencia económica, que dicta de muchas formas en los negocios, militarmente, etc. Entonces, la repetición de democracia, desde mi punto de vista, es una nueva repetición que luego narrativa, que va a ser usada en América Latina como antes lo fue, y el objetivo es China. Claro, China no es un país, no es una democracia liberal, obviamente es una dictadura, pero tiene su derecho a organizarse como se le antoje. Y es lo que importa es que es el gran enemigo, no Arabia Saudita, que es una dictadura aún más cerrada que la China. Pero es el gran enemigo, y Arabia Saudita, que ahora está, de hecho, los titulares en Estados Unidos están concentrados en reiniciar y mejorar la relación con Arabia Saudita, después que mataron al periodista del Washington Post. Entonces la narrativa para mí está muy clarísima. No importa América Latina, sino que vamos asegurando el patio trasero, como la Segunda Guerra Mundial, o antes incluso, para luego proyectarnos al mundo.
Jorge, el gran protagonista del día jueves en la cumbre fue el cambio climático. ¿Cuál es la postura del gobierno de Joe Biden respecto a esto? Teniendo en cuenta que la de Trump era una cuestión casi negacionista, ¿no? Como Bolsonaro. Y además, ¿hay alguna propuesta teniendo el cambio climático como bandera para nuestra región desde Estados Unidos? La propuesta puede ser buena o mala. Los demócratas sí que tienen una política un poco más a favor de tecnologías más limpias, solar, viento. Trump decía que la tecnología de viento era mala porque mataba a los pájaros. Pero claro, como decías, eran negacionistas, pero no desde la época de Trump, sino de la época del Tea Party, incluso mucho antes, y bastante sufrimos esa historia acá. Personalmente incluso, con amenazas por realmente advertir incluso en la ONU de lo serio, lo muy serio, no solamente para la economía, sino para la existencia de la especie humana en este siglo. ¿Y cuál es la solución? En segundo, me preguntas, tecnologías más limpias, pero por ejemplo, nada que no deje ganancia a las grandes corporaciones, a los grandes conglomerados económicos, automotrices, lo que sea. Y ahí vamos a tener la misma historia, nada más que trasladada al litio, en Bolivia, por ejemplo, en parte Argentina, y así seguiremos. El agua también va a ser un producto apreciado. Y bueno, y seguimos. Lo que pasa es que el problema está en la raíz de la economía, de hiperconsumista, y ahí vuelvo al modelo. Si aplicamos el modelo estadounidense basado en el hiperconsumismo, el 70% de la economía es puro consumo y destrucción para consumir más, para mantener la economía a flote, si lo aplicamos en otros países, se nos acabó el planeta. Lo que debemos hacer es regular muchísimo más ese despilfarro absurdo, y no hay combate al cambio climático, sino hay un combate al consumismo. Lo hemos dicho hace 20 años casi. Jorge, bueno, de eso hablaba justamente nuestro analista Álvaro Padrón hace unos días cuando decía si consumiéramos igual que Estados Unidos el mundo se terminaría en forma inmediata. Pero la inmigración también fue uno de los temas centrales en esta cumbre, se viene hablando desde hace mucho tiempo, se han hecho muchas promesas. Biden dijo que la inmigración segura y ordenada es buena para nuestras economías, incluida la de Estados Unidos, donde dijo puede ser un catalizador para el crecimiento sostenible y dijo que la inmigración irregular es inaceptable. ¿Los migrantes significan una mano de obra barata para este crecimiento sostenible del que habla el presidente de Estados Unidos? Sin duda. Y además ahora tenemos un grave, que es la noticia, no es la cumbre, sino la inflación, el escándalo del intento de golpe de Estado de Donald Trump en la revuelta del 6 de enero de 2020. Pero la inmigración ha mantenido en gran medida los alimentos bajos, la construcción baja, son mano de obra barata y además desechable, porque toda esa gente aporta para el Social Security, aquí lo que sería BPS ahí, y no tienen derecho luego, cuando se jubilan, a recoger todo eso. Eso va a dinero oscuro o perdido, que va a aquellos que los demonizan como que le están robando el trabajo y aumentando la criminalidad, que es lo contrario, disminuyen la criminalidad, eso está aprobado por todas las universidades. Pero bueno, la narrativa que viene del siglo XIX, racista, esclavista, ciega, con un perfil de negacionismo religioso, tanto en el cambio climático como en el tema de la inmigración. Pero Estados Unidos, que ha sido el único país industrializado con una tasa de crecimiento demográfico saludable del 2.1, menos de eso hay serios problemas, comparado a Europa y Japón, por ejemplo. Los japoneses lo intentan resolver con robots, casándose con robots, y los alemanes, por ejemplo, abriendo un poco la frontera a los sirios, que no son muy negros aparentemente, bueno, le abren las fronteras, y hay resistencia de los nazis, de los racistas también, pero es un tema económico, necesitan sangre nueva que aporte a la seguridad social. Y acá en Estados Unidos ahora está pasando lo mismo, hemos caído del 2% de reemplazo o de tasa de crecimiento demográfico que lo mantenían los inmigrantes, y los mexicanos que desde el 2009 se están yendo, se va más de lo que viene, ahora son los centroamericanos. Ahora hay una caravana de 15.000 personas, parece una brutalidad, nos van a invadir. 15.000 pobres, casi todos con deseos de trabajar, que además es una mala palabra trabajar, recuerdan, si van a la embajada de Estados Unidos, nadie puede decir, me gusta trabajar, tiene que decir, soy un holgazán que tiene dinero en el banco y entra seguro. Pero si dicen, me encanta el trabajo es una palabra obscena, y el trabajador
no existe. Sí siempre está invisibilizado. Y toda esa gente, esa fue uno de los únicos temas fuertes de la cumbre, porque le interesa a Estados Unidos. Es un tema ideológico, un tema en la prensa, pero además económico. Vamos a necesitar gente nueva que haga todos los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, porque en el campo no hay aire acondicionado y para reparar techos tampoco hay aire acondicionado. Y si uno ve, los domingos están gente que habla español y muy probablemente son casi todos centroamericanos, que realmente trabaja como animales y con muy pocos derechos, o casi nada, y sostienen gran parte de la economía y sobre todo haciendo esos trabajos fundamentales que muchos no quieren hacer. Muy bien, Jorge Mahfoud, te agradecemos muchísimo por darnos este pantallazo de algunos de los temas más relevantes de las cumbres de la Cumbre de las Américas. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, y nosotros nos vamos a la Nosotros nos despedimos, llegamos al final de este Sin Fronteras y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por TV Ciudad. Buena semana.